Dios me los bendiga. Saludos. Le doy gracias al Señor por Esencia 2023. Saludos al pastor Gerson, a la profeta Yormari, amigos del ministerio. Le damos gracias al Señor por este mover tan hermoso que hay acá en Venezuela en cuanto a la danza. Y bueno, cabe destacar que al principio no fue así. A los nuevos que están llegando al Señor en este tiempo, pues ya el camino está hecho, el camino ya está recorrido. Hay un antes, hay un después. Y de verdad que le doy gracias al Señor por este retiro de danzores Esencia 2023. Mi nombre es Eddie Baptista, de la Iglesia de Cristo Motatán, acá en Motatán, Estado Trujillo. El eslogan del Estado Trujillo es Tierra de Santos y Sabios. Y Motatán se conoce por las aguas termales, por la piña y la caña. Y le damos gracias al Señor una vez más porque aún estamos en este tiempo sirviéndole al Señor con nuevas fuerzas. Y lo que me compete hablar un poco de lo que fue el origen o ha sido el origen de la danza aquí en Venezuela y sobre todo en el estado Trujillo. Hace tiempo, cuando la profeta Yormari me asignó para que hiciera esa investigación, de verdad que me llamó bastante la atención las investigaciones que le ayudé a hacer a la profeta. Y la danza es una expresión así como se adora en el canto, se adora en la oración, adoramos cuando vamos a la congregación. Adoramos leyendo la palabra, pues la danza es una expresión corpórea donde también adoramos al Rey. El origen de la danza acá en el estado Trujillo comenzó con la iglesia Chalón, en aquel entonces los pastores Freddy Caldera, la pastora Olga Reyes de Caldera, en la iglesia Chalón de Valera. En ese entonces yo estaba más o menos en el año 90, 91. En ese entonces yo estaba pastoreando en Santa Teresa, los Valles del Tuy. Y también había un vislumbre allá en Santa Teresa, en la iglesia donde yo estaba pastoreando, había un vislumbre de lo que era de la danza. Porque allá también yo comencé con la danza en el 90, 91, cuando estaba pastoreando. Pero específicamente acá en el estado Trujillo comenzó con la iglesia Chalón en 1991, y esto es motivado a las iglesias Flama que existente en aquel entonces allá en San Cristóbal, porque específicamente la danza acá en Venezuela comienza por San Cristóbal. Y en el año 1990, más o menos 88, 89, 90, comienza a ingresar, a llegar la danza acá en Venezuela, y comienza por San Cristóbal. Comenzó en la iglesia Luz y Vida. En ese entonces el pastor Mario Rodríguez. Y se levanta un líder pastor de allí de la iglesia llamado Jairo Merchán. Él comienza con las danzas allí en la iglesia Luz y Vida en San Cristóbal. Y bueno, si hoy en día es atacada la danza, sobre todo para los caballeros, los varones, pues en aquel entonces comenzar la danza también un varón, pues fue muy atacada la danza. En ese entonces también se levanta una hermana también de la iglesia, Magda Peñalosa, y con ese mover del espíritu, ese mover en cuanto a la danza, ella en revelación, el Señor le daba pasos, le mostraba diseños de estandartes, le daba lo que era la danza clásica, movimientos,
Y, y ahí se fue enmarcando, yo la entrevisté, ella me cuenta que en una oportunidad en el 92 fueron a Santa Lucía, a los Valles del Tuy, allá por Petare con el pastor Parra, y hicieron una marcha de danzas y estandartes y implementaron lo que era el establecimiento del reino del Señor Jesucristo en ese lugar, donde era un lugar muy peligroso, de verdad que muy peligroso, y bueno, y el Señor les dio la victoria. También el pastor Rodríguez, Mario Rodríguez, hizo varios congresos acá en lo que fue el 88, 89, 90, 91 hasta el 95, hizo varios congresos acá. En San Cristóbal, incluso en uno de esos vino Benny Hinn, y la iglesia Chalón de Valera siempre iba para esos congresos. Y en uno de esos congresos vinieron las jóvenes muy revolucionadas, estaban muy motivadas para trabajar con las danzas. Me cuenta también el pastor Pablo Paredes que él estuvo asistiendo a la iglesia en Bogotá en uno de los congresos 89-90, a la comunidad cristiana de fe. Y luego de esos, de haber ido a ese congreso, ellos vinieron e hicieron varios congresos de flama de jóvenes en San Cristóbal, y donde iban jóvenes a nivel nacional y se llevaban el diseño de lo que era la parte de la danza, y así se fue extendiendo la danza a nivel nacional, sobre todo en los estados andinos, porque ya en Caracas en el año 89, 88, 89, 90, ya también estaba el despertar de las danzas con la iglesia Renacer y el pastor Jesús Pérez. Y comenzaba por allá, claro, porque el pastor salía y él veía en otras partes, fuera del país, lo que era la parte de las danzas, y se las implementaban en la iglesia. En el año 88, en el año 91, el pastor Pablo hizo un congreso de jóvenes en San Cristóbal y hicieron las danzas. También hubo un mover de danzas, de teatro. Y me cuenta el pastor Pablo Paredes que ellos son el pastor Pablo Paredes, la pastora Ibelia de la iglesia Sion, allá en San Cristóbal. Cuentan que cuando terminaban el congreso a las 10, a las 11 de la noche, habían hermanos de las iglesias que lo esperaban afuera y que le reclamaban y le decían que ya él había metido el mundo a la iglesia, que eso no eran danzas del espíritu, que lo que estaba era corrompiendo a los jóvenes. Y bueno, eso fue algo impresionante. Entonces, la danza en el comienzo no fue como hoy en día, que hoy en día una iglesia empieza a implementar el ministerio de la danza. Y bueno, es aceptable, pero en el principio no fue así. Entonces, bueno, le damos gracias al Señor porque eso es un poquito, ¿verdad? Porque es muy extenso, con fechas, con detalles, pastores, personas que estuvieron involucrados en ese comienzo del mover de la danza. Y bueno, deseo que este Congreso de Danzores Esencia 2023 sea de un despertar, que volvamos a la esencia, que como colocó la profeta Yormari hace días por allí, más esencia y menos presencia, y que si hay presencia en nuestras vidas sea la presencia del Espíritu Santo de Dios para seguir implantando los diseños, los modelos, lo que el Señor quiere a través de nosotros aquí en esta tierra mientras que el Señor viene. Así que ojalá que les sirva un poquito de ayuda, de refrescar conocimiento, lo que fue los comienzos de las danzas acá en el estado Trujillo. Luego de la iglesia Chalón, se levantó hoy en día, después de la iglesia Chalón se levantó la iglesia Secán, y luego la iglesia Cristo Motatán, la iglesia Misión Los Andes, la iglesia Cristo Vive de Sabana Mendoza, y hoy en día pues hay un bonito mover de danzas acá en el estado Trujillo. Hay muchas iglesias que estamos trabajando con danzas. Vuelvo y repito, la iglesia
de Cristo Motatán, la iglesia Misión de los Andes, la iglesia Secán, todavía hay iglesias que están todavía activas, y la iglesia Sabana Mendoza. Y bueno, la mayoría de las iglesias acá en el estado Trujillo trabajamos con ese bello don de lo que es las danzas, adorando al Señor de otra manera. Así que Dios me los bendiga, disfrute, gócense en la presencia del Señor. Su hermana y amiga Eddie Baptista, para servirles acá en Motatán, en el estado Trujillo. Dios me los bendiga, Dios les guarde.